El Centro Cristiano El León presenta. Vamos a ir al libro de Romanos. Quiero que en este día nos situemos en el libro de Romanos capítulo 16. Quiero hablarles entonces de corazones humildes. Yo no sé cómo usted puede notar si hay un corazón humilde o no. ¿Verdad que las acciones hablan por sí solas? Las acciones hablan. Hay gente que no habla nada, pero las acciones de ellos hablan mucho. Y cuando las acciones hablan por sí solas, tú dices, wow, qué buen corazón que tiene esta persona. Por ahí algunos creen que la gente de buenas acciones es la persona alta, robusta, que a veces buscan en las personas adineradas, que tiene buen corazón. Pero el corazón humilde, muchas veces uno lo llega a conocer cuando lee de alguien algo, cuando tenemos el privilegio de ver una acción, y ahí nos damos cuenta de que el corazón de esa persona es un corazón humilde. En estos tiempos no es fácil para nadie poder avanzar en esa dirección. ¿Por qué digo no es fácil? Porque todo el sistema está preparado o lo han inclinado al sistema de leyes, a todo el sistema, para que nos descontrolemos, que hagamos lo que querramos hacer y está todo bien. Pero entonces, ¿cómo encontrar un corazón humilde? ¿Cómo hallarlo? Wow. Quiero leerles un poco lo que a Pablo le sucedió, al apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Luego en su conversión ya se le empezó a llamar Pablo. Y contarles un poco lo que en esta semana el Señor ha estado hablando a mi corazón. Yo siempre le pido al Señor que me ayude a mí primero, para que yo pueda ser un ejemplo para ustedes, porque yo debo ser un ejemplo. Hay veces que voy a algún lugar y uno está con tantas cosas para que no se le escape nada, pensando salgo de aquí, voy a hacer esto, lo otro. Y en ocasiones yo he entrado a negocios y no me he dado cuenta y no he dicho buen día, pero las personas que me conocen me han dicho buen día, buen día. Claro, dice, porque usted tiene que darnos el ejemplo. La gente espera de los hijos de Dios que demos el ejemplo. Yo sé que no es una recriminación que yo salude, sino que la gente espera en nosotros y que en nosotros no se pierda lo que se está perdiendo en todas las otras personas: la amabilidad, el compañerismo, el respeto. Y esta iglesia no debe perder la humildad. Y si estamos en una situación donde peligra, quiero que hoy veamos
lo que a Pablo, al menos el Espíritu Santo trató de hablarme a mí. Yo voy a arrancar con un pasaje bíblico y luego voy a regresar para poder entender lo que él quiso decir. En Romanos 16, del 16 al 20, para que ustedes lo puedan anotar, este mensaje es corazón humilde. (16:16) Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es un ósculo santo? Para aquellos que no saben, y no quiero que se queden pensando, es un beso en la mejilla, un beso sincero, un beso de amistad, de respeto. Eso es un ósculo santo. Sigue diciendo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, diría yo, propios intereses. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, hagámonos los tontos a veces. Ahí está el mal. Hagámoslo los tontos, que no nos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo, dando un consejo de cuidar lo que cada uno de ellos había recibido, una enseñanza de hacer lo correcto, una enseñanza de hacer lo bueno, una enseñanza de caminar correctamente. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Cuando nosotros leemos en el principio o a principio, estamos viendo un Pablo que reconoce a quien está saludando. Es como decir: hola, iglesia de Marco Juárez, bendiciones para ustedes. Quiero enviarle saludo a la apóstol Gabriela y su hermoso corazón. Pablo empezó a hablar de muchos, y cuando el Espíritu te comienza a decir: aquí hay algo que debes tener y debes prestar atención, es cuando el Espíritu nos comienza a revelar el corazón de Pablo. Pablo da una advertencia a la iglesia que ya estaba formada. Pablo da una advertencia a los seguidores de Jesús. Pablo da una advertencia a aquellos que aman de corazón y son sensibles de corazón. Y advierte: cuidado
con aquellos que no le están sirviendo a Jesucristo. ¿Quiere que veamos el corazón de Pablo? Lea conmigo en el mismo libro de Romanos, capítulo 16, verso 1. Vamos a ir en adelante hasta el verso 16. Mire cómo comienza este relato extraordinario. 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea. Lo digo de nuevo, en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Wow. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Por último, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Saludos. ¿A quién? A personas
que marcaron el corazón de Pablo. Estaba investigando y me recordé la conversión de Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo puedes buscar si quiere. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 23. Vamos a ir ahí. 9, 23 de Hechos de los Apóstoles. Wow. 9, 23. ¿Por qué estoy leyendo tanto? Porque tengo que explicarte algo muy importante. 9, 23 de Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice acá. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, o sea Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Qué tema, ¿no? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Cómo Pablo no va a estar agradecido? ¿Cómo Pablo no va a recordar uno a uno, uno a uno a ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? Entonces uno tiene que empezar a entender por qué causa hablaba de esa manera Pablo. Nosotros comenzamos a ver en el relato completo saludos. Un saludo, otro saludo, otro saludo, otro saludo. ¿Y por qué? Hay tres detalles que yo pude anotar como para tratar de entenderlo a Pablo. Número 1, ¿por qué causa los menciona tan detalladamente? Número 2, ¿son sus experiencias de vida o vivencias? Número 3, ¿son sus marcas o rasgo en su apostolado? Y la respuesta es esta: es su entrega al Señor. Entrega. ¿Qué es la entrega? Pablo conoció al Señor, recibió del Señor, y desde que recibió al Señor en su corazón, el Señor le empezó a mostrar cómo servirle a Él, cómo dedicar toda su vida sirviéndole al Señor. Y ni bien se convirtió, lo primero que conoció, si se acuerdan ustedes, era Ananías. ¿Quién era Ananías? Profeta, sacerdote del Dios Altísimo. Y Dios le muestra en visión a Pablo que Ananías iba a venir, iba a imponer las manos y él iba a recibir la vista. Ananías sabía del prontuario de él, pero el Señor le habló a Ananías y le dijo: ve, porque él ve en visión que tú vas a orar y él va a recibir la vista. Le dijo: ve, está la calle, este es el lugar, ahí está, ve. Ananías, bajo obediencia y en peligro de ser arrestado, porque Pablo o Saulo era un hombre de los que perseguía bajo autoridad, tenía soldado a su mando y tenía carta de porte, o sea, de llevar preso
a todos aquellos que confesaran a Jesucristo, a todo aquel que hablara de Jesucristo. Y entonces él llegó a esa ciudad, pero la gloria de Dios bajó sobre él, lo dejó ciego. Y el mismo Jesús habló y le dijo: Pablo, dura cosa es dar contra mí. Tú me estás persiguiendo a mí, tú estás dando contra mí. Y quedó ciego 3 días. Cuando alguien escuchaba hablar de Pablo, escuchaba hablar de ¿qué? De un hombre despiadado, porque él arrastraba a la familia, arrastraba a los niños, arrastraba a toda la gente, la encarcelaba y la mandaban a Roma, al Coliseo, donde en el Coliseo eran asesinados por los animales, por las cadenas, por todo lo que allí se representaba ser un show. Pablo recibe la presencia del Espíritu de Dios y su corazón desde el primer día comienza a cambiar. Cuando la presencia de Dios viene a Pablo, desde el primer momento, el encuentro con Jesús, él vio una luz, él escuchó la voz de Jesús. Jesús le dijo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, para que entienda aquellos que no comprenden qué es el aguijón. El carruaje y el caballo, cuando se ponía muy nervioso, ¿sí?, pateaba el carruaje y lo rompía. Entonces habían creado una punta de aguijón, y entonces cuando el animal pegaba para atrás, se daba contra el aguijón. No era muy sabio hacer eso porque sangraba, se rompía todo. Entonces el Señor le dijo: tú estás dando contra el aguijón que soy yo. Tú no eres sabio en lo que estás haciendo, tú te estás dañando a ti mismo. Estás persiguiendo a mis hijos, estás persiguiendo a mis seguidores. Y Pablo lo entendió totalmente y se humilló delante del Señor. Y desde ese día Pablo dejó de hacer lo que hacía para predicar el evangelio, de Jesucristo. Qué extraordinario. Y aquí está hablando del corazón de la experiencia. Cuando digo el corazón de la experiencia, Pablo ya había recorrido un camino largo, un tiempo largo. ¿De qué? De encontrarse con personas, de predicarle a uno. ¿Vieron que dice? Es el primero, saluda a alguien y dice Pablo, es el primero que recibió a Jesucristo en tal ciudad. Y después habla de uno, de otro, y lo va mencionando uno por uno y los nombres da. Eso significa tener presente cada experiencia que él tuvo con ellos. Y yo me puse a pensar, un hombre, un consejero, que él envíe una carta a la iglesia o a las iglesias y que empiece a mencionar uno a uno, eso significa: yo te tengo en cuenta, yo no me he olvidado de cuando te conocí, de qué manera te conocí, lo que te estaba sucediendo. Eso significa que Pablo dedicó su vida a lo que Dios le estaba diciendo. Dios le guiaba y se encontraba con aquella persona que necesitaba. Me puse a pensar en los que yo he cruzado en todo el ministerio, en todo este tiempo. Y yo me acuerdo de uno, de otro.
comienzo a entender lo que le sucedió a Pablo. Cuando Pablo le advierte a la iglesia y le advierte de cierto tipo de personas que querían dividirlo, no de él, sino del cuerpo de Cristo, con enseñanzas que no eran la que él les había enseñado. Yo me puse a pensar, ¿qué cosas le enseñó Pablo? ¿Qué cosas le compartió Pablo? Porque yo debo mirar la palabra y debo decirle a la iglesia, tengo que ser yo primero el ejemplo para ustedes. Y tengo que practicar y tengo que caminar con ustedes, porque Pablo hacía eso. Y Pablo advierte y dice que hay personas que los están a ustedes queriendo dividir. Y Pablo no dice, pueden llegar a venir tal vez a sus hogares, tal vez, quizás. No, Pablo dice, no los recibáis. Significaba que Pablo sabía que había en ese momento personas que estaban marchando bajo sus propios intereses, bajo sus propias carnalidad. Todo esto comenzó cuando una madrugada me desperté y me fui al comedor de casa, me senté, estaba a oscuras y pensé en el sueño que había tenido. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar. Yo soñaba que estaba en Bolivia. Ustedes saben que yo amo al pueblo boliviano, amo a todos aquellos que están en Bolivia. El primer país que el Señor me llevó fue a Bolivia. Y yo entregué todo lo que el Señor me dijo que había que entregar. Hoy yo sigo a muchos de los que fui a ministrar. Algunos están moviéndose en cargos del gobierno, algunos son rectores, algunos tienen empresas, algunos están en el ejército o en las fuerzas de Bolivia, fuerzas armadas. Yo sigo a aquellos que ministré para ver qué Dios hizo en ello. Y mi corazoncito siempre está allá. Cuando yo fui, antes de ir, yo estaba en una cruzada y me dijeron, mañana es el día de descanso, acaba la cruzada y mañana vamos a ir de paseo. Mañana vamos a ir a comer tranquilo, a distendernos, vamos a ir a caminar, a hablar. Y de Bolivia a mí me estaban escribiendo y me estaban diciendo, lo estamos esperando. Y empieza mi corazón a escuchar la voz del Señor que me decía, tu día de descanso va a ser montado en un bus, camino a la frontera para luego entrar a Bolivia. Y yo le empecé a decir a los que estaban conmigo, había de muchos países, y yo le decía, lamento decir que no voy a estar. Y todos se reían pensando de que yo estaba bromeando. ¿Y cómo te vas a perder las comidas que van a hacer? Y no. Es que yo tengo que viajar. Y entonces ahí cuando mi apóstol Ricardo Reyes me dice, oye, están rumoreando aquí que tú mañana te vas.
Sí, yo tengo que ir. Y le expliqué la situación. Y me dice, todos estos muchachos quieren mañana un día de diversión. Y tú te vas. Pero está bien que hagas conforme el Espíritu te dice. Cuando yo llegué, yo tuve que pasar un proceso. Aquellos que conocen el norte saben muy bien que cuando entran a la parte de las fronteras hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y en el tiempo que yo fui había como un retraso de 40 años. Entonces yo fui a servir al Señor y escuché muchos problemas, escuché a muchas personas, oré por muchas personas y sé por lo que oré, sé por lo que ellos estaban pasando, o sea, uno a uno los escuché. Y para que usted entienda, el Señor luego me trajo a nuestro país y después yo empecé a viajar a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar. Y no caminé como caminé en Bolivia, donde me faltaba el aire, donde hacía 30 metros y no podía más. El agua no era la misma, los alimentos no eran lo mismo. Yo me olvidé en los otros viajes de todas las situaciones que había acontecido en Bolivia. Y el sueño era que yo estaba en Bolivia caminando, ayudando a la gente. Así, ayudando a la gente. Entonces, alguien me decía, pero si usted en Argentina tiene varias iglesias, usted en Argentina está trabajando con los niños, con la fundación, hay un trabajo impresionante de lo que se está haciendo en las redes sociales. Hay mucha gente que sabe de lo que usted está haciendo y usted ha dejado todo y está sirviendo la mesa. El piso es de tierra y no lo entendemos. En el sueño yo tampoco entendía, pero oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: es necesario que sientas en tu corazón que hay cosas que debes enseñarle a la iglesia. Porque yo me desperté y me fui a la cocina y le dije al comedor y le dije al Señor: Señor, si me quieres llevar a Bolivia, yo estoy dispuesto. ¿Sabe el Señor de mi corazón? Obviamente, como cualquiera que tal vez dice: me traslado en un vehículo y te tienes que trasladar caminando, que tienes que subir la montaña para ir a predicar a otro lado, ya no hay auto, ya no hay, vamos a decir, las cosas de las comodidades, que no vas a una cama que no es la tuya. Pero entonces el Espíritu Santo vuelve a mi corazón y me dice: te estoy hablando para que la iglesia tenga un corazón humilde. Y ahí empezó el Señor a tratarme. El corazón humilde, y me lleva al pasaje que yo les acabo de leer, donde Pablo, que lo tenía todo, Pablo, que para que usted entienda, tenía los mejores carruajes,
la mejor vestimenta, los hombres de guerra, soldados a su disposición. Pablo, cuando él se convierte, deja todas esas cosas, todas, para servir. ¿Oyó, no? Deja todo, lo deja todo para servir. Entonces, ¿qué significa? Le da lo mismo a Pablo entrar en una casa donde había piso de tierra. Le da lo mismo a Pablo estar de camino y quedarse en un lugar donde había un necesitado, quedarse. El corazón de Pablo habla en este pasaje bíblico cuando él saluda a una persona, saluda a otra y a otra y a otra y a otra. Son las experiencias de vida. Es el apostolado que Pablo llegó a tener. Las experiencias de cómo recibió a Jesucristo a alguien, las experiencias de cómo fue sano a alguien, la experiencia de aquel que era perseguido, porque él también fue perseguido. Vieron que mencionan, que él menciona los compañeros de prisión. ¿Sabe? Mencionar los compañeros de prisión significa: estuvimos presos, portamos cadena, fuimos maltratados. Pablo va saludando uno a uno de todos aquellos que marcaron su vida. Y entonces yo pude entender el corazón humilde. El corazón humilde es un corazón, usted por ahí puede decir, ¿dónde lo podemos encontrar al corazón humilde? Yo sé que algunos dicen, los ricos no son humildes. Yo he visto personas con mucho dinero y con un corazón humilde. He visto personas con mucho dinero arrogantes. He visto personas con nada de dinero arrogantes. He visto personas con nada de dinero y humildes. Su corazón humilde. La humildad no está basada en el dinero o en la posición que tengas. La humildad está basada en lo que hay en tu corazón. En quién llegó y quién habita en tu corazón. Bien digo, quién llegó y quién habita en tu corazón. O sea, ¿quién llegó a tu corazón? ¿Quién habita en tu corazón? Porque Pablo les advierte a todos ellos que lo conocían. Pablo advierte seguramente a aquel que fue sano, aquel que comió con él en necesidad, aquel que estaba preso. A todos ellos le está diciendo Pablo: ustedes me conocen. Yo les compartí a ustedes la visión del reino, les compartí a ustedes el evangelio. Ahora hay personas que les están rodeando a ustedes y no quiero que lo reciban. Yo dije, ¿qué cosas pueden ser las que nos alejen de tener de tener un corazón humilde? Y entonces
cómo entender esto. Cuando Pablo dice no lo recibas, Pablo está advirtiendo que va a hacer lo contrario a lo que él enseñó. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué se enseña en la iglesia? Ven a adorar. ¿Qué se enseña en la iglesia? O Pablo, ¿qué enseñaba? Reconoce a Jesucristo. ¿Qué es lo que enseñó Pablo? Pablo enseñaba, ama, guarda la sana doctrina. Pablo, ¿qué enseña? Ve y ayuda a los necesitados. Pablo, ¿qué enseña? Que debíamos ir a todas esas personas y llevar el evangelio. Entonces pude entender cuando el Señor habla a mi corazón y comienza a decirme: la iglesia tiene que tener su experiencia de humildad. Nosotros vivimos en esta ciudad y estamos rodeados de muchas personas, pero muchas personas nos pueden alejar de lo que es el verdadero sentido que Pablo le pone a este mensaje. ¿Y cuál es? No sirvas a Dios. No seas un colaborador para la iglesia. Cuando Pablo le está diciendo no lo reciban, Pablo le está tratando de decir: acuérdense de las experiencias que tuvimos cuando fueron sanos, cuando me acompañaron, tal vez de Filemón, como para decir algo, y allí vieron la gloria de Dios. Cuando alguien viene y les habla, comienza a hacer que sus corazones comiencen a perder lo que es la humildad. ¿Cómo se pierde la humildad? Cuando escuchamos a alguien que dice: ¿por qué tienes que ir siempre a la iglesia? ¿Por qué siempre tenés que ir a una célula y llevar la palabra a esa familia? ¿Por qué te tenés que involucrar y hacer todo esto? ¿Por qué? Pablo sabía muy bien que él lo había tenido todo, pero de nada le servía. Pero aquí Pablo está hablándole a la iglesia, a los que conocen, de practicar el servicio. O, a ver, para que usted entienda, no recibas a aquellos que van a ser malos consejeros, no recibas a aquellos que van a ser malos ministradores. Eso no tienen a Jesucristo en su corazón. Yo sentí en mi corazón la presencia de Dios fuertemente y me puse a pensar: yo tengo que dar el ejemplo. Ustedes me conocen y saben lo disciplinado que soy. Disciplinado en mi tiempo personal de búsqueda del Señor. Disciplinado en ser ejemplo ante la sociedad. No deberle nada a nadie. No hacer cosas alocadas. Disciplinado en mostrar dentro de la iglesia el orden. Venir y tener nuestro tiempo de oración, venir, leer la palabra. Disciplinado en hacer que todas las cosas sean como la palabra nos dice.
Muchos de ustedes me conocen. Muchos de ustedes han visto toda la dedicación, toda la entrega. Pero el Señor viene a mi corazón, me habla así y digo, yo debo ser un ejemplo para la iglesia. No es que no lo esté siendo, sino mostrar una vez más, como Pablo, profundizar una vez más cuál es el camino para los que están y para las nuevas generaciones. Mi esposa es una mujer dedicada, una mujer celosa de la presencia de Dios y una mujer comprometida con que muchos de ustedes o muchas mujeres reciban la presencia del Espíritu Santo, y comprometida ella que ninguno de ustedes se desoriente. Le dije a mi esposa después de lo que el Señor me estaba hablando, necesito que cuando tú te vayas a reunir con todas las mujeres, cuando tengan su momento, su encuentro, tengan su tiempo, quiero que le manifiestes a las mujeres la importancia de servir a Dios, la importancia de que las mujeres dentro de la iglesia pueden apartar tiempo en su vida personal, para venir y honrar al Señor. Pablo decía, cuidado, no los dejes entrar. Cuando usted diga, voy a ausentarme de mi casa, voy a ausentarme de mi tarea, voy a ausentarme de mi responsabilidad, porque le voy a dedicar esta tarde a venir y servir a la iglesia. Cuando usted diga eso, Pablo se refería a aquellos que le van a decir, vos sos loca. Pablo se refería a aquellos que le van a decir a usted, vos no te basta con ir a la reunión una, 2 veces a la semana, sino que ahora le va a agregar también ir. Pero le voy a decir esto a usted. Pablo se refería a la entrega como él lo hizo. Pablo, desde que él recibió esa luz que lo dejó ciego y esa luz que lo empezó a guiar, que era la presencia del Espíritu Santo, Pablo dejó todo. Donde el Espíritu le decía que fuera, él iba. Donde el Espíritu le paraba, él paraba. Nosotros hemos dejado todo, pero aún el Señor nos está diciendo, enséñale a la iglesia. Enséñale a las mujeres que aparten tiempo para venir a honrar al Señor sirviéndole en la iglesia. Ponte tú como ejemplo. Cada experiencia que usted puede tener, las está perdiendo. Usted está perdiendo la experiencia de ir y participar en una célula, de ir y participar con un grupo de oración, de ir y de participar con un grupo el grupo
de tarea, de limpieza, de orden dentro de la iglesia, usted está perdiendo todas esas experiencias a las cuales Pablo las menciona de tal manera que son las que hacen el corazón humilde. Oiga, el corazón humilde. Yo he escuchado personas que me dicen, mire, yo a la iglesia no asisto más. ¿Por qué? Porque yo considero que yo no estoy para ir y barrer. Yo no estoy para ir y ayudar a alguien. Yo considero que en la iglesia estoy para otras cosas, mayores cosas. Si nosotros no entendemos que fuimos llamados como Pablo, que no vamos a tener ninguna necesidad de nada, porque si le servimos al Señor, óigame, si le servimos al Señor, usted no va a tener ninguna necesidad. Dios va a sostenerlo, porque Él es el que le sostiene a usted. Dios sostenía a Pablo. Entonces hay personas que te dicen no. Y Pablo estaba luchando para cuidar la iglesia, para cuidar ese remanente, para que no le cambiaran el corazón de Dios, que Pablo sabía que estaba en ellos, porque habían tenido esa experiencia de ir a predicar a un lugar, de ir a orar por los enfermos, de ir a una casa, llevar la palabra, de ir al necesitado, llevarle alimento, de ir y ver a los niños necesitados, de ir y ver a las viudas. Pablo hablaba de eso. Pero puede que haya muchas personas o el flujo, la corriente de este mundo, de este sistema, que te lleva a que solamente tengas tu corazón para lo que es un corazón insensible. Yo tengo que trabajar, si no trabajo no como. La Biblia dice que el que no trabaja no come. ¿Es verdad? Pero la Biblia dice también que los corazones insensibles no entran al reino de los cielos. Los corazones insensibles no pueden percibir la presencia del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, debe empezar a cerrar las puertas. Cuando digo la iglesia, es cada uno de ustedes. Debe empezar a cerrar las puertas de aquellos que traen un evangelio diferente. Si a usted le dicen no hay que congregarse tanto tiempo, es un evangelio diferente. ¿Por qué venir toda la semana a la iglesia? Es un evangelio diferente. ¿Por qué ir a la oración? Es un evangelio diferente. ¿Por qué ir a ayudar a los necesitados? Un evangelio diferente. Y ni que hablar, ¿por qué ofrendas? ¿Por qué tienes que diezmar? ¿Por qué tienes que llevar una siembra? ¿Por qué traer primicia? Yo he visto corazones hermosos, dañados, pastores con corazones hermosos, dañados, ellos y su casa, por lo que Pablo dice,
y por lo que Pablo hace mención, porque Pablo hace mención justamente de aquellos que no debemos recibir, de aquellos que no tenemos y no permitamos de que nos hablen de un evangelio diferente. Esta casa tiene que comenzar a caminar diferente. Esta casa tiene que empezar a caminar diferente. Mire y déjeme al menos anotarle Romanos 16, 17. No es para que lo lea, sino que para que lo apunte. Romanos 16, 17. Allí en ese pasaje bíblico habla de aquellos que hacen tropezar o que traen tropiezo y que traen otra doctrina. Pablo lo está diciendo. Pregúntate, ¿por qué tu esposo no está aquí? ¿Por qué tu esposa no está aquí? ¿Por qué tus hijos no están aquí? ¿Qué? ¿Quién fue? Anota. Romanos 16, 18. Doctrinas personales. Cuando dice doctrinas personales, ¿sabe? Yo recibí fuertemente del Señor que hay muchas personas que vienen a la iglesia y que tienen una ideología personal, pero no la muestran, sino que se la guardan, sino que esperan para manifestarla cuando la confianza se les ha dado. La ideología personal en cualquier grupo, en cualquier organización, se manifiesta. Cuando alguien quiere tomar la presidencia de un grupo, de una organización, entra ¿qué? Cabizbajo, perfil bajo, mira cómo es la situación, quién es el que se mueve, cómo se mueve, y cuando se ganó la confianza, se manifiesta y divide. Esto sucede aún en el seno de la familia. Cuando llega alguien a la casa, cuando entra a la casa, se va ganando el corazón de uno, del otro y del otro, y uno dice, qué bueno, nos ayuda, nos colabora, es una gran persona. Pero después, cuando manifiesta el deseo personal, como dice Pablo, cuando se manifiesta es para destrucción. Hay muchas familias que terminaron dividiéndose porque estaba esa persona que él dijo, yo tengo derecho a hablar porque yo vi esto, lo otro, y divide. Pablo estaba advirtiendo de las personas que tienen motivos personales y que entran a la empresa, que entran a la familia, que entran. ¿Y cómo es que la persona permitió eso? ¿Cómo es que el pastor permitió eso? ¿Cómo es que la congregación permitió eso? Porque Pablo da una guía, y la guía es practicar la humildad. Si vos manejás mucho dinero y sos capaz de venir y tomar la escoba, y si sos capaz de venir y limpiar un vidrio, y si sos capaz de venir y cortar el césped, y si sos capaz de venir y dar la leche a los niños, y si sos capaz de venir
y ponerte en disposición de hacer lo que te envíen a hacer. Ese es un corazón humilde, no un corazón doblegado. Porque hay gente que dice, te doblegan con palabras. ¿Cómo te vamos a doblegar con palabras? Pablo explica y dice, corazones con cosas que personales. Por eso quiero que lo anote, Romanos 16, 18 dice, doctrinas que personales, cosas personales que están en el corazón de ellos para manifestarse. Allí es cuando se destruye ministerios grandes, de años. Allí es cuando se destruyen ministerios radiales, ministerios televisivos, ministerios de niño, iglesias, se destruyen por lo que hay en el corazón y ha ido ganando y escalando. Por eso Pablo habla y en Romanos 16, 18 habla de los obedientes. ¿Por qué de los obedientes? Porque para ser humilde no necesitamos oír que alguien nos diga, te dicen que para que vos seas humilde tenés que ser pavo, tenés que ser que te dobleguen. No. Pablo explica y dice que para que nosotros seamos humildes debemos ser ¿qué? Obedientes. ¿Cuántos tienen una familia? ¿Y cuántos tienen varios niños? ¿Verdad que siempre hay uno que es... hay uno que te hace escándalo. Vos le decís, quiero que te acueste a tal hora. ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Pero llega la hora y se acuesta a esa hora. Y vos le decís al otro, quiero que te acuestes a esta hora. Bueno. Y llega esa hora y ¿qué? Y no se acuesta. Y no se acostó y no se va a acostar a esa hora. ¿Verdad que en la familia hay algunos así? ¿O no? Nosotros tenemos que entender que el obediente no es el que se calla la boca y dice está bien. El obediente es el que hace lo que se le enseñó a hacer. Puede zapatear, pero va y hace lo que tiene que hacer. Ese es obediente y es humilde. Pablo lo dice. Por eso Pablo dice, se te ha enseñado algo. ¿Lo estás practicando? Se te ha enseñado a que vengas, que participe en la iglesia. Si usted deja, si en la iglesia tiene un día para ir a predicar a los hogares y usted no se involucra en eso, usted no tiene corazón humilde. Tengo que trabajar, si no trabajo, ¿cómo hago? Usted puede trabajar y puede servir a Dios. Si dentro de la iglesia hay un día de oración o dentro de la iglesia hay toda una semana de oración y usted no logró apartar un día al menos para venir y orar, usted no se está involucrando en lo que hace la iglesia. Si usted no ora, no va a pasar nada. O sea, no va a tener resultados. Si usted no aparta un día para congregarse, si usted no aparta un día para servir, para llevar el evangelio, si usted no aparta un día, como me enseñó mi apóstol Ricardo Reyes, mi padre de visión, si nosotros no apartamos un día para dejar el traje, para dejar el título, doctor, lo que sea, doctorado, dejamos el título
para ir y servir las mesas, para ir y servir, agarrar la escoba, para ir y servir, agarrar lo que sea, entonces no somos obedientes a lo que Dios nos está hablando y nuestro corazón comienza a ser un corazón altanero. Yo me acuerdo de alguien que no lo nombro, pero ustedes se van a dar cuenta. Él me decía, mis manos fueron creadas para la tiza. En broma, ¿no? Él me decía, yo fui creado para la tiza. Bueno, está bien, le decía, pero ahora vas a venir conmigo y vas a agarrar el balde, vas a agarrar el palo de piso, vas a agarrar la rejilla y vamos a ir a limpiar la iglesia. Vamos a ir a limpiar la parte de los niños. ¿Y él qué hacía? Dejaba todo y venía y obedecía. Hay personas que también me decían, yo no puedo contaminar mis manos con ir a limpiar el baño. Y me lo decían en serio. Y yo le decía, bueno, ahora vamos a ir a limpiar el baño. Yo no vengo más a la iglesia. Y dejaba de venir a la iglesia. Un corazón humilde va a defender a la iglesia. Un corazón que no es humilde jamás la va a defender a la iglesia. ¿Por qué? Porque no está involucrado con la iglesia. La va a atacar, la va a destruir. ¿Vieron que dice la familia no se ataca, la familia se defiende, se cuida? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hubo que poner ladrillo por ladrillo, todo para formar la casa. Y los niños aman la casa, los niños cuidan la casa, cuidan a papá, a mamá, cuidan a todo lo que hay en la casa. Están involucrados. Cuando usted se involucre con esta casa, usted va a poder entender el libro de Romanos capítulo 16 del 1 hasta el 22. Yo diría hasta el 27, léalo todo. Lo va a poder entender a Pablo, porque él mandaba saludos personalizados, porque eran experiencias, días, meses, años de servicio y de entrega. ¿Dejó qué, Pablo? Todo. ¿Dejó qué? Todo. Por servir y tener un corazón que humilde. Quisiera hacer un llamado a todos aquellos que escuchan por la radio, que nos ven en las redes sociales, y a usted que está en la iglesia, a tener un corazón humilde, a tener un corazón humilde. Si se involucra con la iglesia, y si usted puede ser ejemplo para otros, usted va a ser, vamos a decir, quiero ser como él. ¿Cómo sería cuando alguien le dice quiero ser como él? Usted va a ser ¿qué? Ejemplo para otro. No, los jueves tienen célula. No, él va a la célula. Yo quiero ser como él que va a la célula. No, los sábados se reúnen los jóvenes y él se va con los jóvenes. Yo quiero ser un ejemplo. Cuando usted limite su agenda personal y empiece a agrandar la agenda de servir a Dios, usted va a poder comprender a Pablo. Usted va a poder comprender a los predicadores, usted va a poder comprender a aquellos que en esta casa lo están dando todo. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y en pocos días ellos ven lo que muchos no vieron en años y comienzan a entregarlo y a darlo todo.
Cuando digo darlo todo, es involucrarse. Porque algunos pueden interpretar que van a dar la casa, el dinero. No. Es darlo todo, su corazón, en participar y ser uno más del cuerpo de Cristo. Y cuando pasa eso, el esposo se involucra, los niños, los hijos se involucran, toda la casa está involucrada y toda la casa es bendecida. Todos sirven, todos son bendecidos, todos prosperan a la misma vez. Si usted está buscando ese evangelio que Pablo habla, yo le invito en este día a que hagamos una oración y que nosotros le pidamos al Señor lo que Pablo dice. Y nosotros tenemos que hacer una oración: protégenos, Señor, de lo que Pablo intentó proteger a aquellos que amaba. Protégenos de aquellos que no predican el evangelio de Jesucristo. Protégenos de aquellos que tienen agendas personales o cuestiones personales. Quiero que te pongas sobre tus pies. Sé que el tiempo corre rápido, pero si hoy tu esposo no está aquí, o tu esposa no está aquí, o tus hijos no están aquí, o si tus hijos servían al Señor y hoy no están sirviendo, algo pasó. Pero como siempre digo, yo debo ser el ejemplo. Si yo soy un buen ejemplo, entonces toda mi casa servirá al Señor. Para ser un ejemplo en el hogar, ¿nos tienen que ver o no? A ver los que están aquí. ¿Nos tienen que ver o no? Porque no podés hacerlo a escondida. Va a decir, yo hice esto, pero yo no te vi, ¿verdad? Te dije, ¿qué te dije? Que cuando te terminé de bañar me sequé el baño. ¿Cuántas las mamás? Y vos no me viste, pero yo sequé el baño. Y va y dice, está bien. Hay cosas que sí, que las podemos hacer sin que nos vean, pero hay cosas que es necesaria, como cuando está en la mesa y se vamos a dar gracias por los alimentos y se levanta uno y empieza a atender el teléfono, se levanta el otro y va al baño. Vamos a orar, y el esposo se pone firme y dice, vamos a orar. Todos a la mesa. ¿Eso qué? El ejemplo. La esposa espera que su esposo ¿qué? Dé el ejemplo. Pero tenemos que verlo, ¿verdad? La esposa espera que el esposo haga eso para verlo. Y le digo esto: si ustedes quieren ver el ejemplo de esta casa, el ejemplo de esta casa tiene que involucrarse. Eso significa, tengo que venir. El pastor viene, voy a ir donde está el pastor. El apóstol va a ir a cortar el pasto. Yo voy a ir. El pastor va a ir a pintar. El apóstol va a ir a revocar. Yo tengo que ver eso, yo no me lo voy a perder, Para ver el ejemplo, tenés que estar donde todo sucede. ¿Oíste, no? Le digo a las mujeres, ¿ustedes quieren ver la gloria de Dios? ¿Ustedes quieren ver la manifestación de Dios que Dios hace en la vida de su apóstol Gabriela, la pastora que Dios ha puesto sobre ustedes? Tienen que estar donde está ella. Tienen que moverse a donde se mueve ella. Si ella va a un cuarto de oración, ustedes tienen que investigar
¿A qué hora va usted, pastora, a la oración? ¿En qué momento usted se pone a orar? ¿En qué momento usted está aconsejando? ¿En qué momento usted tiene que involucrarse? Porque si usted no está involucrado, entonces jamás va a ver el ejemplo. Solo va a escuchar tu experiencia, tú esto, tú el otro. Yo les dije que a ustedes me estoy aguantando algo, y vos sabés, cuando te estás aguantando algo es porque hay un proceso de algo. Y yo me estoy aguantando algunos anuncios de lo que Dios ha hecho en medio de todo este proceso, porque algunos de ustedes ni saben algunas cosas, pero los que están cerca de nosotros, los que se mueven con nosotros, saben de qué hablo, pero también saben de lo que Dios está haciendo. Hay personas que no vienen a la iglesia y esta semana me dijeron: si Dios está metido en el asunto con usted, eso va. Para mí, que entiendo en el tema, que me muevo en el tema, para mí es imposible. Ustedes van a rebotar, ustedes esto, ustedes lo otro. Pero mira, ya hice esto, lo otro y lo otro. Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. ¿Quieres ver en medio de la dificultad de la gloria de Dios? Muévete en la iglesia como Pablo. Muévete con gente de fe. Muévete para ver ejemplo de corazón humilde. No permitas que nadie ni nada te saque de la iglesia. Si sentís que, como dicen algunos, ¡hey! Se te va la nariz para arriba, vení a la iglesia. Involúcrate con la iglesia. Involúcrate con todo. Y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios. Quiero, ahí donde estás, que hagamos todos juntos una oración. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y oye bien lo que te voy a decir primero, antes de orar. Si alguien vino y te habló para sacarte, como dice Pablo, de hacer la voluntad de Dios, de hacer el propósito de Dios, y decidiste en un momento caminar de la manera que otros te dijeron, pero después te diste cuenta y te arrepentiste y empezaste a hacer lo correcto, no bajes los brazos. Te digo, no bajes los brazos. No los bajes. Aunque veas que una cosa se te puso difícil, aunque veas que lo otro parece como que todo está en tu contra, no bajes los brazos. No bajes los brazos, porque vas a ver la gloria de Dios. Esforzate. Esforzate, porque vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Esforzate, esforzate. Si otros te dejan, vos continúa. Si tu esposa no te acompaña a la iglesia, vos continúa. Si tu esposo se está poniendo difícil y todo parece que va en tu contra, vos continúa. Esforzate más, porque vas a ver la gloria de Dios. En medio de todo proceso vas a ver la gloria de Dios. Toma el consejo de la palabra, del libro de Romanos, capítulo 16. Tómalo. Vos sabés quiénes son, porque cuando sepan de que vos estás en la iglesia, ellos van a aparecer para tratar de sacarte de la iglesia. Pero vos, acordate lo que Pablo dijo, que te enseñaron qué tenías que hacer,
que te enseñaron. Vamos a orar pidiendo al Señor protección. Lo único que el Señor quiere es que vos estés dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos? Yo estoy dispuesto a cambiar lo que sea necesario, a cambiar, a darle más tiempo al Señor, sin importar el que te digan o perder lo que sea, pero voy a cambiarlo, porque no me importa, voy a cambiarlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos por esta palabra del libro de Romanos capítulo 16, donde Pablo saluda, donde Pablo habla su corazón de las experiencias de ellos, de aquellos que recibieron el evangelio de Jesucristo, pero que otros que no tenían el evangelio y otros que eran movidos por cuestiones personales intentaban sacarlos del propósito. Te rogamos, Señor, que ese consejo que fue para ellos hoy sea y que habite en nuestro corazón. Cancelamos todo aquel mentiroso, todo aquel que quiera con motivos personales arrastrarnos, alejarnos de la iglesia, alejarnos. Hoy estoy dispuesto, Señor, a que la agenda personal que tengo, a que la agenda personal que tengo con mis hijos, a que la agenda personal que tengo con mi esposo, a que la agenda personal que tengo con mi esposa, a que la agenda personal del trabajo, a que la agenda personal de la empresa, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a modificar para que cuando tenga que estar aquí para ver lo que tengo que ver, nada me impida estar aquí. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Vamos, díselo, iglesia. Ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Enséñame. Quiero que el mismo corazón que tenía Pablo, ese corazón humilde, sea también en mí. Porque si tú hablaste con Pablo, tú también puedes hablar conmigo, Señor. Sé que lo estás haciendo ahora. Sé que lo estás haciendo. En esta hora el Señor está esperando que ustedes le estén diciendo a Él que ustedes se van a involucrar con Él. Yo siento fuertemente la presencia del Señor para los que están aquí, los que están en las redes, los que están en la radio. El Señor está esperando que ustedes se involucren con Él. Aquellos que están pidiendo oración por sanidad, aquellos que están pidiendo por restauración matrimonial, aquellos que están pidiendo, el Señor les está diciendo: involúcrate conmigo para que veas mi gloria. Los que están en la iglesia, el Señor les está diciendo: involúcrense conmigo. Eso significa que ustedes ahora tienen que decir: yo voy a involucrarme con la iglesia, voy a involucrarme con las actividades de la iglesia, voy a involucrarme con todo lo que se hace en la iglesia, voy a involucrarme. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que los que ahora mismo están declarando con sus labios que ellos van a modificar su manera, van a modificar en donde se mueven, con quién hablan, van a modificar. Señor, dale las fuerzas que ellos necesitan. Tu presencia sea sobre ellos.
Yo declaro por el poder del Espíritu del Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, que ahora mismo Yahweh se vuelve en tu favor. Yahweh se vuelve en favor de tu matrimonio. Yahweh se vuelve en favor de tu empresa. Yahweh se vuelve en favor de tus hijos. Yahweh se vuelve en favor de los tuyos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías. Yo profetizo que esta casa tendrá corazón humilde, corazón sencillo, corazón que lo percibe, corazón que se duele, corazón que va a ir por los necesitados, corazón que va a ir y va a traer al necesitado, porque sabe dónde está la fuente de la bendición, que es esta casa. En el nombre de Jesús lo declaramos. Levante su mano. Con su mano levantada, bien en lo alto, declarando que yo dependo del Señor. Que yo dependo del Señor. Ahí, vamos. Yo dependo de ti, Señor. Dependo de ti, papá. Yo declaro que al bajar tu mano, levántala muy bien, porque esta es una palabra profética la que voy a decir. Levántala lo más alto que puedas. Declaro en el nombre de Jesús que cuando tú bajes tu mano, las fuerzas del Dios Altísimo vienen sobre tu vida y Él te hace victorioso, te hace victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.